Vive Ávila, 91.2 de tu FM. Y arrancamos nuestro tiempo de protagonistas en este primer lunes de mes con nueva sintonía, la de un nuevo espacio ADIT, Gestión Empresarial, una sección que nos va a acompañar, como te hemos dicho, cada primer lunes de mes para hablar de empresas, para hablar de su gestión, y hoy nos acompaña en la sintonía del 91.2 de tu FM José Carlos Álvarez, responsable del área de consultoría estratégica de ADIT. José Carlos, buenos días. Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a este estudio de Vive Radio Ávila. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es ADIT? Bueno, ADIT es una consultora estratégica y firma de asesoría legal y fiscal que estamos aquí en Ávila desde prácticamente 2017, una cosa así. Y la idea era traer algo nuevo para las empresas, algo que habíamos visto, un modelo de consultoría que habíamos visto en Madrid y en Valladolid, y que muchas de las empresas que están aquí se iban a buscarlo fuera. Y es algo más personalizado y que va más allá de lo que es la asesoría fiscal o la asesoría de hacer las nóminas, llevar los papeles. Queríamos dar otro tipo de servicio más dedicado a mejorar la forma en la que las empresas movían sus números o hacían sus operaciones o estaban organizados. Es decir, no solo quiero presentar impuestos, no solo quiero hacerte las nóminas. ADIT lo que quiere es que tu empresa cada año vaya mejor y que vaya mejorando su actividad en distintos aspectos, desde pues lo que te digo, el marketing, la estructura organizativa, que esto trabajamos mucho, los números, sobre todo, el control de gestión. Esta era un poco la idea, traer un modelo de fuera y traerlo aquí a Ávila, a nuestras empresas, adaptarlo a nuestras empresas. Estamos viendo mucho que últimamente nos dan mucho la matraca con eso de emprender, de iniciar nuevas aventuras, pero luego nadie nos dice cómo gestionarlas, ¿no? Efectivamente, sobre todo aquellos que lo saben y que lo sufrimos en las carnes. Ser empresario es muy difícil, es algo muy difícil, y normalmente no estás preparado para todo lo que te viene de frente. Cuando eres empresario tienes enfrente a los clientes, tienes enfrente a los proveedores, tienes enfrente a la administración, tienes enfrente a muchas cosas y tienes que gestionar todas ellas, y no todo el mundo tiene todas las herramientas para hacerlo. Nosotros intentamos darle esa parte donde el empresario pues a lo mejor no llega, no tiene esa formación, no tiene esas capacidades. Nosotros le ayudamos donde él no llega. ¿Y por qué un espacio en radio? ¿Por qué un espacio en Vive Radio Ávila? Pues mira, es un tema muy interesante porque lo que habíamos venido haciendo hasta ahora eran espacios algo más pequeños, espacios de 5 minutos, 7 minutos, y pensábamos que se nos quedaban cortos para lo que queríamos contar. Porque lo que queremos contar en estos espacios es herramientas, es darles herramientas al empresario para que los pueda utilizar en su propio negocio. Y bueno, cuando hablamos con Vive Radio, sí que nos dio esa posibilidad de decir, oye, no, pues vamos a aprovechar, vamos a hablar más tiempo de empresa, vamos a hablar más tiempo de gestión, y vamos a darles esa posibilidad a los empresarios de que no solo escuchen un par de ideas, sino que tratemos un poquito más en profundidad algún tema. Y digamos, nos interesó mucho esa opción que nos propuso Vive Radio y dijimos, bueno, pues vamos para adelante, vamos a probarlo. Y en ello estamos. Y vamos a arrancar con un tema que nos habéis propuesto y que dice así: muchas empresas no tienen un problema de ventas, tienen un problema de control. Cada mes en este espacio pues vamos a hablar de gestión real de empresa, de errores habituales que cuestan mucho dinero, aunque muchas veces no se ven. Y José Carlos Álvarez, como decimos, de ADIT, Soluciones Jurídicas y de Gestión, consultora especializada en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, pues nos va a echar un cable con esto. Y además creo, José Carlos, que querías empezar hablando de una idea bastante incómoda. Sí, la idea también con este espacio es poner al empresario un poco frente al espejo y hacerle un poco que se sienta mal al principio para que vea, esto me está pasando a mí. Y hoy quiero arrancar con algo que a muchos empresarios no les gusta oír, pero que es importante yo creo decirlo, y es que la mayor parte de las empresas no tienen un problema de ventas, o que muchas empresas no tienen ese problema de ventas, sino el problema que tienen es de control, ¿vale? Cuando hablo de control no me refiero a trabajar más horas, ni a estar más encima del equipo, ni a revisar más la cuenta bancaria, no me refiero a nada de todo eso. Me refiero a algo mucho más básico, que es saber cómo está funcionando la empresa. Eso falla muchas veces. Hay empresas que venden, hay empresarios que tienen un montón de actividad, que están todo el día apagando fuegos, esto es algo que nos pasa mucho, pero que no saben si realmente están ganando dinero, dónde lo están ganando, y sobre todo que no tienen una sensación de tranquilidad en su organización. Sobre todo esto pasa cuando las empresas están creciendo. Y claro, si no tienes esto claro, si no sabes dónde estás ganando dinero y dónde lo estás perdiendo, en el fondo estás tomando decisiones que son importantes a lo mejor con poca información.
¿Esto, José Carlos, lo ves a menudo incluso en empresas que aparentemente van bien? Sí. Además que es muy habitual y de hecho el error más habitual que vemos en las empresas no es porque vendan poco ni con el mercado en el que se están moviendo, ni siquiera con el equipo, y mira que hay muchos problemas de equipo ahora, hay muchos problemas de talento, hay muchos problemas de personas en las organizaciones. El problema principal que vemos en Adit es el cómo se toman las decisiones. La mayoría de los empresarios toman las decisiones como por una mezcla, es una mezcla entre la intuición, la experiencia también, pero sobre todo la urgencia. ¿Vale? Entonces, si tomamos las decisiones con la experiencia, que es valiosa, y con la intuición también, y esto es lo único que hay, la decisión se toma corta. O sea, se queda corta. Lo hablamos con muchos empresarios que toman las decisiones con las tripas. Yo digo tomar las decisiones con las tripas. Y está muy bien, porque esas decisiones con las tripas en el fondo es el subconsciente o el inconsciente que está procesando toda la información de ese empresario que ha pasado a lo largo del tiempo. Y con esa información procesada por el estómago toma una decisión. Pero lo que yo digo es que, lo que decimos nosotros es que no solo se toman las decisiones con esa intuición y con esa experiencia. Además lo vemos cuando le preguntas. O sea, tú hablas con un empresario, estás hablando con un empresario un rato y muchas veces cuando te está respondiendo te está diciendo, bueno, pues yo creo, oye, le dices, oye, ¿cómo ha ido la empresa? ¿Cómo vas? Te sientas con él, oye, ¿cómo vas? Y te empieza a decir, oye, pues yo creo que este mes hemos ido bien. O parece que este producto, esta línea está funcionando o más o menos estamos ganando dinero. Más o menos estamos ganando dinero. Fíjate lo que es eso. Es que creo, parece, más o menos, no, ni creo, ni parece, ni más o menos. Es que hay datos o tienes fuentes de información dentro de la empresa que te permiten saber exactamente cuánto estás ganando, con qué estás ganando, y si no lo estás utilizando eso, te estás perdiendo muchas cosas. O sea, no se puede gestionar una empresa solo con sensaciones. Necesitamos utilizar las sensaciones y utilizar los datos. Y el error habitual que cometen es que confunden estar dentro del negocio con tener el control del negocio. Y no tiene nada que ver. O sea, no tienes... los empresarios habitualmente, sobre todo en empresas pequeñas que van creciendo, ya conoces el tejido empresarial de Ávila. Sabes que la mayor parte son empresas pequeñas. En estas empresas, el empresario está todo el día dentro del negocio. Está hablando con clientes, resolviendo problemas, gestionando facturas. Si tiene que bajar a apretar una tuerca, también baja y aprieta la tuerca. Esto es normalmente lo que pasa. Toman decisiones rápidas. Y claro, esa toma de decisiones rápidas, la sensación que tienen es que, oye, lo tengo todo controlado. Es increíble, lo tengo todo controlado, estoy aquí todo el día, pum, 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 me tiro una pelota y la devuelvo. Lo tengo todo controlado. Pero no es así. O sea, es al revés, justo. Estás operando tan cerca del negocio que no estás viendo la perspectiva, la foto de pájaro, la foto desde arriba. Nos pasa un poco como, no sé si has manejado ChatGPT o la inteligencia artificial. Alguna vez. Que tú te piensas que vas acelerado, porque le estás preguntando cosas, estás respondiendo cosas y esto va súper rápido. Y en el fondo te has tirado 20 minutos y te ha engañado, le han venido las alucinaciones, te está mintiendo como una bellaca, y como no tengas un poco de criterio, como presentes eso a alguien, te van a... No, hay que tener un poco de criterio. Eso es lo mismo. O sea, no se trata de funcionar un poco en piloto automático como funcionan muchos empresarios. Sí, oye, si hay dinero en la cuenta, la empresa va bien. No, oye, es que tienes dinero en la cuenta porque has pedido un préstamo y eso no es seguir bien. Es que tienes dinero en la cuenta porque tienes la línea de crédito dispuesta. Eso no está bien. Es que tienes dinero en la cuenta porque todavía no te han pasado los impuestos del trimestre. Este dinero no es tuyo, ese dinero es de Hacienda. Eso no es control, eso es ir un poco reaccionando. Y también se piensan que es que esta solución se tendría que dar la contabilidad o tal. Pero la contabilidad, como un jefe mío decía, no me acuerdo mucho, la contabilidad es contar muertos. O sea, ya ha pasado. ¿Qué solución vas a dar? O sea, eso ya ha pasado, ya no puedes hacer nada. Tienes que utilizar esa información que tienes para mirar hacia adelante y decir, bueno, vale, esto que me ha pasado, ¿cómo evito que me suceda? Y tienes muchas fuentes de información dentro de la empresa para evitar que eso suceda. No estoy hablando únicamente de la contabilidad. Tienes indicadores operativos que a lo mejor no estás viendo. Tienes una ERP, porque la mayor parte tiene ERP, ahora porque nos retrasaron el tema de Verifactu. Si no, tendríamos mucha más información para trabajar con ello. Y no lo hacen. Y claro, y luego te encuentras siempre con el empresario que te dice, no, es que mi empresa es así, es que mi sector es así y es que esto no se puede cambiar. No, tu empresa no es así, o sea, no tiene por qué ser así. Tu sector, desde luego, no es así. Hay mucha gente que trabaja de otra forma y no tienes por qué funcionar así. No tienes por qué funcionar con él apagando fuegos todos los días. No tienes por qué hacerlo así. Se puede trabajar de otra forma. Y control no significa que estés encima de cada cosa haciendo microgestión.
Eso no es controlar tu empresa. Aunque tú te pienses que sí, esto no es controlar. Por eso te decía que íbamos a hablar en este espacio de temas incómodos o de que le íbamos a poner un espejo al empresario delante de la cara. Si tienes esa sensación de que lo tienes controlado todo porque estás todo el día pegado, no, eso no es el control. Muchas veces ellos mismos no aceptan que dónde está el fallo, ¿no? Sí, eso no sucede en muchas ocasiones. Claro, ten en cuenta que hay veces que nosotros, claro, nos ven como alguien de fuera. Me va a decir a mí cómo funciona mi empresa. Eso pasa mucho. Pero fíjate, ya tenemos mucha experiencia. Primero, o sea, aquí en Ávila llevamos trabajando, como te decía, desde 2017, pero es que nuestra experiencia profesional, tanto Joaquín como yo, tenemos más de 20 años en este mundo. Entonces, ya digamos hemos visto muchas cosas en muchos sitios. Y entonces hemos visto que los empresarios que están abiertos a otra forma de hacer las cosas, que están abiertos a probar cosas nuevas, que se salen de su zona de confort en la que están trabajando para avanzar en otra dirección, son los que al final consiguen mejores resultados. Uh-huh. Por eso es importante. ¿Podríamos bajar un poco a la tierra y ver un caso, una situación real? Porque al final hablamos, pero si bajamos a la tierra es cuando mejor se ven las cosas, ¿no? Sí, podemos hablar de algún caso real, además que es... Lo que pasa es que, Javier, no te puedo dar nombres. Esto es claro, porque al final trabajamos en esto y no te puedo dar nombres, pero sí, podemos hablar de algún caso en concreto. Por ejemplo, una empresa pequeñita, ha pasado me viene a la cabeza, ahora 1 o 2 millones ha pasado de 1 a 2 millones de facturación. Y en poco tiempo, ¿vale? Ha pasado en poco tiempo. ¿Esto qué significa? Ha tenido más clientes, ha tenido más pedidos y tiene más trabajo diario. Y tú le preguntas, o cuando me estoy pensando en la conversación que tuve con esta persona, con este empresario hace un par de semanas, bueno, ¿y cómo te va entonces? Bueno, no nos podemos quejar, trabajo hay. Y dice, pero diciéndome eso mismo, también me dice, pero no sé, o sea, sí, tengo más trabajo, pero al final, después en la cuenta ando igual de justo o más justo, y además tengo menos tiempo. Claro, es que si tú estás en esa conversación, tú dices, aquí algo no encaja. O sea, si un empresario o alguien que tiene una empresa cada vez tiene más volumen, el objetivo de tener más volumen no es tener más trabajo y tener menos tiempo y tener menos dinero. Eso yo creo que no se puede dar como objetivo para ningún empresario. Tendremos que buscar otro. Así que me pongo a preguntarle y me pongo a hacer un poco más de preguntas acerca de su negocio. Y empiezan a salir en la conversación frases como, bueno, sí, es que tengo este cliente, pero claro, es que este cliente me da mucha guerra. Otra frase, es que este producto que estábamos lanzando pues se vendía muy bien, pero nos dejaba poco dinero. O es que este servicio, decían también, me quita mucho tiempo, pero lo tengo que hacer. Digo, pero vamos a ver. Un cliente que te factura mucho no es un buen cliente. O sea, un cliente que te factura mucho es buen cliente si también te deja una rentabilidad. Si no, no es buen cliente, te estás robando y a lo mejor te estás robando, entiéndeme, te estás robando recursos dentro de la organización. Entonces hay que saber ese cliente cuánto te está dejando. ¿Tú sabes cuánto te está dejando cada uno de tus clientes? No, yo lo miro en función de la facturación pues ahí tenemos un tema. De nuevo, estamos hablando de percepciones. ¿Por qué? Porque estás hablando de un cliente que vende mucho y que te consume mucho tiempo. ¿Eso es rentable para ti? No, pues no lo sé. ¿Conoce su negocio este empresario? Claro que lo conoce 1.000 millones de veces mejor que yo, lleva toda su vida con eso, pero lo conoce tan desde dentro que no es capaz de ver qué es lo que está sucediendo realmente. Y sobre todo, cuando está creciendo. O sea, está metido en el día a día en la perspectiva que no tiene una visión un poco ordenada que le permita ver qué funciona así, y qué es lo que no funciona. Y sobre todo si es como que es un negocio que ha ido creciendo por acumulación. ¿A qué me refiero con esto de que ha crecido por acumulación? Se han añadido clientes, se han añadido productos, pero nadie ha parado, nadie ha parado a decir, para la máquina. Esto nos está dejando más valor, a nuestra empresa nos está aportando más valor, o simplemente tenemos más clientes, tenemos más trabajo y nada más. Esto pasa y le pasaba y no, o sea, no podemos sumar cosas que no dejen margen, no podemos sumar cosas que no dejen rentabilidad, porque si estás sumando ese trabajo, en el fondo le estás quitando la rentabilidad, le estás quitando ese margen a otros clientes que sí que te lo está dando. Entonces, claro, lo que le pasa a pues trabaja más que nunca y tiene menos sensación de control que nunca, porque ha crecido muy rápido. Que también pasa, en Ávila tenemos muchas empresas buenas, Javier, muchas que están haciendo un montón de trabajo fuera y que están haciendo un trabajo estupendo. Primero, la provincia nos lo tenemos que creer,
que tenemos esas empresas y luego tenemos que dar un pasito más para decir, bueno, a lo mejor hasta aquí he llegado yo solo, a lo mejor ya tengo que cambiar ahora la forma en la que hacía las cosas. Tengo que cambiarlo y empezar a trabajar de otra forma, porque como he trabajado me ha traído hasta aquí. Ahora a partir de aquí tengo que trabajar de otra forma. Y a medida que tú vas creciendo y vas teniendo más estructura, no se dirige a una empresa igual con 10 empleados que con 20. No es lo mismo. No, porque estamos acostumbrados a que el empresario se encargue de todo, es lo que decíamos, pero llega un momento en que no tienes capacidad para hacerlo. No tienes capacidad. ¿Y qué pasa si ese error no se corrige? Si nos empecinamos y seguimos por el mismo camino. Pues pasan cosas malas. Supongo, pero ¿cómo de malas? Pues el primer cosa es que decides tarde. Esa es la primera cosa. Claro, no tienes información clara, con lo cual te vas convirtiendo tú mismo en un cuello de botella. Y esto seguro que muchos empresarios se reconocen. La gente les va como persiguiendo. Oye, no me has dicho nada de no sé qué. Oye, ¿qué hacemos con este cliente? Oye, ¿qué hacemos con este producto que tenemos que lanzar? Se le van acumulando cosas. Y él tiene la sensación de que no va llegando, porque se le van acumulando, ¿sabes? Incluso en la toma de decisiones, a lo mejor no está tan ágil para, pues oye, ha habido una subida de los costes de los proveedores y yo tengo que ajustar márgenes y tengo que revisar precios. Pues a lo mejor no se ha dado cuenta y llega tarde a subirlo. Y si llegas tarde a subir los precios cuando te has subido los costes de proveedores, tu margen está tocado. Eso es así como la primera. Decides tarde, pero es que también decides mal. No, aunque pongas toda tu buena intención, si no sabes dónde ganas dinero y dónde estás perdiendo dinero, pues es muy probable que decidas mal. Y a lo mejor decides cortar o dejar de servir o seguir continuando con un cliente porque le estás facturando mucho, cuando es que cada vez que le estás facturando a ese cliente estás perdiendo dinero. Que eso pasa un montón de veces. Y luego ves al empresario peleándose por la factura de publicidad, que es que le han subido 2 euros de la cuña. Y a lo mejor ahí está peleando por eso. Y no se da cuenta de que un punto de margen le está, o sea, que simplemente si moviera su atención a esa búsqueda o esa mejora dentro de su estructura de costes y su estructura de precios, mejora su margen. Luego, algo que no nos paramos a pensar muchas veces, y esto es muy importante para mí, el desgaste personal del empresario. La empresa crece, al final todo se lo va echando a la mochila. Él es responsable de las nóminas de sus trabajadores, él conoce a las familias de los trabajadores, sabe que las cosas tienen que funcionar. Y es muy duro el llevártelo a casa y el estar pensando continuamente en lo que pasa, en lo que está pasando en tu empresa. Y la pregunta continua que tiene una empresa en la cabeza es: ¿lo estoy haciendo bien? O sea, lo estoy haciendo bien con mi empresa, estoy llevándolo hacia donde lo tendría que llevar, estoy consiguiendo que los empleados estén bien, estoy consiguiendo que ganemos lo suficiente para que todo esto, para que perdure, para que se mantenga. Lo estoy haciendo bien. Esa es una pregunta que se hacen mucho y esto ayuda. Hay el cuarto, que yo diría, es la normalización del caos. Yo lo llamo la normalización del caos, que es, como llevan mucho tiempo gestionando así, y esto es un caos, la gente que trabaja contigo, cuando entra a trabajar, también se va adaptando a ese caos. Y como ha habido gente que ha ido creciendo contigo, van trabajando en el caos. Y entonces, claro, entra una persona nueva y, claro, le explota la cabeza, porque está trabajando en un entorno completamente desorganizado, que no está estructurado. Pero, claro, como la empresa ha crecido mucho, ha tenido un crecimiento muy rápido, no le ha dado tiempo a organizarse. Y luego, quizá el último, que sea el más oculto, es que estás limitando el futuro de la empresa. Es como construir, ponemos muchas veces el ejemplo, cuando hablo con gente pongo mucho el ejemplo, es como intentar construir sobre una tienda de campaña. O sea, la tienda de campaña te viene muy bien para si estás una noche al raso o estás en un parking, o en un camping. Esto está muy bien, pero no puedes levantar nada encima de la tienda de campaña, porque no tienes su estructura para levantar nada encima de la tienda de campaña. Necesitas cambiar eso por pilares, por lo que no soy constructor, no lo sé, pero vamos, por cosas, una estructura que te permita apoyar en ello cosas. En la empresa es lo mismo, necesitas una estructura sobre la que apoyar. Si no tienes esa estructura, al final se te cae, el invento se te cae la tienda. Este es un error que se puede corregir, pero igual es mejor no dejar que aparezca, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil que no aparezca, porque cuando hay una empresa en crecimiento, es muy difícil que no aparezca el error del tema de la estructura, porque te va llevando el día a día y al final lo que te tienes que dar cuenta es que está sucediendo y poner medidas para cambiarlo. Pero un poco hablando además de las demás, conviene muchas veces cambiar un poco el enfoque, ¿vale? El enfoque o la forma en la que estamos mirando.
es un poco, volviendo a lo que decía al principio, tener más control no es solo tener más informes, ni tener más contabilidad, ni tener más datos por tenerlos, no se trata de eso. O sea, te va a llevar a la parálisis por el análisis, tampoco funciona eso. Es tener la información ordenada, lo que necesitas. O sea, cada empresa necesita una cosa. Nosotros lo hablamos muchas veces cuando diseñamos dashboard o modelos de indicadores para empresarios. No puedes coger un modelo y eso vendérselo a todas las empresas, como se hace. No, porque cada empresa necesita una cosa, cada empresario necesita una cosa. Entonces, para poder saber lo que necesita una empresa, tienes que analizar esa empresa. Entonces, una vez que en esa empresa empieza a tener la información clara, empiezan a pasar cosas que son muy simples, pero que son muy poderosas. Se empieza a decidir antes, se empieza a decidir con más tranquilidad y ya no gestionamos en base a urgencias. Esa sensación de gestionar en base a urgencias desaparece. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a estar planificadas. O por lo menos empiezas a ver las cosas desde antes. Porque no estás en el día a día metido, no tienes esa urgencia de tu correo que te está abrumando. Se trabaja de otra manera cuando no estás apagando fuegos constantemente, ¿no? Efectivamente, se trabaja de otra manera cuando no estás apagando fuegos continuamente. José Carlos, hemos empezado fuerte hoy en este primer espacio de espacio ADIT Gestión Empresarial. Sí. Si te parece, le hacemos un pequeño resumen a nuestros oyentes. Sí. Si alguien que nos está escuchando se queda con una sola idea hoy, ¿con Sí. cuál se queda? Pues yo lo tengo claro. No te preguntes si vendes más o si vendes menos. O sea, preocúpate o pregúntate si sabes realmente dónde estás ganando dinero y dónde lo estás perdiendo. Esa es, o sea, busca la rentabilidad, no busques las ventas. Perdona, Javier, sí. No, digo que si alguien de los que nos escucha, si alguna de nuestros oyentes se ha sentido identificado o ha visto que puede tener este problema en su empresa, hay que decirle que en la web de ADIT, adit.es, puede encontrar más contenidos sobre control de gestión y sobre cómo tomar decisiones con información clara. Nosotros volvemos en un mes con otro tema sobre gestión de empresas, echando un cable a nuestros empresarios desde Vive Radio Ávila y con ADIT. Gracias, José Carlos Álvarez, responsable del área de consultoría estratégica. Hablamos en un mes. Eso es, Javier. Hasta luego.